generador es una máquina eléctrica rotativa muy utilizada en la vida cotidiana, que se encarga de transformar energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, el estator, que es la parte quieta, y el rotor. Este último se monta en un eje que descansa en dos rodamientos, separado del estator por un espacio de aire llamado entrehierro. En ambas piezas existen devanados hechos con conductores de cobre que conducen la corriente. Una vez montado, cuando el generador está en funcionamiento, el rotor comienza a girar generando un flujo magnético en el entrehierro, actuando como inductor. El estator recibe el flujo del rotor y lo transforma en electricidad, por lo que actúa como inducido. El principio de funcionamiento de los generadores se basa en el fenómeno de inducción electromagnética. La ley de Faraday enuncia que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del flujo magnético en un conductor o espira. Esto significa que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, necesitamos una espira por donde circule una corriente para conseguir que se genere la fuerza electromotriz. En base a esto, Faraday ideó el primer generador eléctrico. Consistía en un disco de cobre que giraba impulsado por una manivela situada entre los extremos de un imán con forma de herradura. El disco de Faraday demostró que se podía generar electricidad usando magnetismo. Además, abrió la puerta a los conmutadores, dinamos de corriente continua y a los alternadores de corriente. Los generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión, cuyo funcionamiento se reduce siempre a la bobina giratoria dentro de un campo magnético. Estos utilizan armaduras de tambor que suelen estar formadas por un gran número de bobinas agrupadas. Si una armadura tiene un solo circuito de cable, el aumento o la disminución de la corriente va a depender de la parte del campo magnético en el que se esté moviendo. Los campos de los generadores modernos se equipan con 4 o más polos electromagnéticos con el fin de aumentar el tamaño y la resistencia del campo magnético. El campo inductor de un generador se puede obtener mediante un imán permanente, llamado magneto, o por medio de un electroimán, conocido como dinamo. Este último puede excitarse ya sea por una corriente independiente, tanto como por autoexcitación, en el que la propia corriente producida en la dinamo sirve para crear el campo magnético en las bobinas del inductor. Entre las partes básicas de un generador de corriente continua se encuentra el inductor, que es la parte encargada de producir el campo magnético que genera las corrientes inducidas que se desarrollan en el inducido. A su vez, este inductor consta de una pieza polar, situada entre la culata y el entrehierro, un polo auxiliar o de conmutación, que es un polo magnético secundario, y una culata, utilizada para unir los polos de la máquina. Por otro lado, se encuentra el inducido o el rotor, que constituye la parte giratoria de la máquina. A su vez, este consta de el devanado inducido, conectado al circuito exterior de la máquina, y es el lugar donde ocurre la conversión principal de energía, el colector, que es el conjunto de láminas conductoras, el núcleo del inducido, que es una pieza cilíndrica montada sobre el cuerpo o estrella, fijado al eje, formada por núcleo de chapas magnéticas. Por otro lado, también se encuentran las escobillas, que son las piezas conductoras destinadas a asegurar la conexión eléctrica de un órgano móvil con un órgano fijo. También se encuentra el entrehierro, que es el espacio comprendido entre las expansiones polares y el inducido, y resulta imprescindible para evitar el rozamiento entre la parte fija y la móvil. Y por último, se encuentran los cojinetes, que son las piezas principales para apoyar y fijar el eje del inducido. Un motor de corriente continua funciona gracias a la fuerza producida en un conductor, producto de la presencia de un campo magnético B sobre una intensidad de corriente eléctrica I. Cuando el campo magnético sea perpendicular al conductor, se obtendrá un máximo de fuerza. Lo contrario ocurre cuando tanto el campo y el flujo de la corriente eléctrica son paralelos, ya que se obtendrá una fuerza nula. Dicho campo magnético proviene del devanado inductor que hace girar el inducido. Este rotor recibe la corriente eléctrica de la fuente mediante un sistema de escobillas y un colector. Este último conmuta sus bobinas de tal forma que hace que el ángulo relativo del campo del rotor y el estator se mantenga, permitiendo que el par motor sea independiente de la velocidad de giro de la máquina. Cuando el rotor recibe la corriente y se da comienzo al giro, se empieza a producir una variación del flujo magnético por los devanados, generando una FEM inducida que va en sentido contrario a la tensión de entrada aplicada.
Cuando el motor inicia su trabajo, se encuentra inicialmente detenido y la fuerza contraelectromotriz es muy baja. Para que la intensidad de la corriente del inducido no sea muy alta y no afecte al rotor, se conecta una resistencia en serie en el rotor durante el arranque. Dicho motor puede ser arrastrado por la carga, pasando a funcionar como generador. Absorbe energía cinética de la masa giratoria, haciendo que la corriente circule en el sentido inverso. Esto reduce la velocidad del motor, lo que funciona también como método de frenado. Algunas aplicaciones del generador de corriente continua son trenes de laminación reversibles, trenes Conti, cizallas en trenes de laminación en caliente, industria del papel, máquinas extractoras, elevadores, ferrocarriles, grúas, entre otros.